Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso otra nueva videocrítica a la carta que nos ha pedido el amigo Almirante. Nos ha solicitado, o me ha solicitado a mí, que le haga una review, un repaso a, imagino que será una de sus películas favoritas, que es, voy a sacar, porque tengo aquí el pack que la he visto hace un momento, la película, Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes. Tenía aquí yo mi pack de Audrey Hepburn. Sinceramente que Desayuno con Diamantes es una de las grandes comedias románticas de todos los tiempos, y lo cual es un género muy denostado y muy abandonado. Si veis el pack, son 3 comedias románticas. Creo que sin duda la mejor es Sabrina, de calle, no tiene mucho más que buscarle, ¿sabe? Billy Wilder. Pero Desayuno con Diamantes, que además, si conseguís esta edición, tiene un buen puñado de extras muy curiosos, es una de las películas más... A ver, primero es una de las películas menos divertidas de su director, lo cual no quiere decir que no sea divertida. Es una película de Blake Edwards, y Blake Edwards es un director muy divertido, pero es quizás una de las más contenidas de su filmografía. Usa de nuevo el recurso de la fiesta, es una de las escenas más recordadas. Yo posiblemente llevase sin ver la película por lo menos 5 o 6 años, desde que me compré el pack, hace ya 5 o 6 años por lo menos, que recuerdo que me compré este y poco después o antes el de Marilyn Monroe. Y viéndola de nuevo, teniéndola todavía un poco relativamente fresca, aunque había olvidado ciertos detalles, como siempre, cuando estamos todo el día viendo películas siempre te olvidas de algo, incluso Desayuno con Diamantes. Ya os digo que no es mi género favorito, pero creo que tiene muchos detalles que la convierten en una de las grandes del género. Pese a todo, también tiene varios detalles que la convierten en una película para nada perfecta. Es una muy buena película. Es una película, si queréis, de 4 estrellas, aunque de 4 estrellas en muchos aspectos son de 7 y en otros son de 8. ¿Vale? Tirad por ese camino. Y luego la mítica y la mística la han convertido en una obra imprescindible y en un clásico imprescindible de la historia del cine. Aunque nos interese más o menos. Esto es como la discusión que teníamos el otro día. Aquí no aporta, el tiempo es el que lo determina, y su permanencia en la cultura popular. La escena del Moon River se ha convertido en uno de los iconos de la historia del cine. Lo cual, que es una música de Henry Mancini, nadie creía que Audrey Hepburn pudiera cantar, y cantó, lo cual al mismo tiempo es irónico, y ahora explicaré por qué. Ya veremos cómo me meto en zona spoilers, porque es una película que tiene tantos años que no sé hasta qué punto se le puede hacer o no se le puede hacer spoiler. Para ponernos un poco en circunstancias, es una película que Edwards toma la novela de Truman Capote para trabajar sobre ello, y es una historia que Paramount decide producir, cosa que el propio Edwards flipaba porque no le solía suceder estas cosas. Y el propio Edwards, Blake Edwards, cuando le proponen la novela, y Truman Capote tenían en mente, para el personaje de Holly, tenían en mente, Holly Golightly, tenían en mente a Marilyn Monroe. Y ellos tenían en nómina, por aquel entonces todavía funcionaba el sistema de estudios, en nómina, contratada por estudio por Paramount, estaba Audrey Hepburn. Pero era una estrella y había que ofrecerle el papel y que aceptase. Ella tenía derecho a veto de decir, no hombre, mira, esto no me interesa, no es la película que quiero hacer. Y no fue fácil convencerla porque, recordemos qué clase de mito de la historia del cine era Audrey Hepburn y qué clase de mito era Marilyn Monroe. Y todo el mundo dice lo mismo. Si Marilyn Monroe hubiera hecho el papel, si hubiera podido hacer el papel, hubiera sido más fiel a
a la novela original y hubiera sido la Holly que realmente quería o tenía en mente Truman Capote. Y eso tiene una ventaja y un inconveniente de primeras dadas. Y no tiene que ver con la novela. Yo no he leído la novela, no he leído el libro, con lo cual aquí juego con lo que he visto y con lo que he oído de los protagonistas. Tiene una ventaja, que hubiera tenido una ventaja, que es ser mucho más fiel al libro. Pero tiene una desventaja y es no vas a sorprender al espectador. Poner a Audrey Hepburn a protagonizar esta película es sorprender al espectador de inicio, porque va a decir, perdona, esto a cuento de qué viene y por qué, sí, y más en aquella época. Porque era una película controvertida en cierta medida, sobre todo porque se toma muy a la ligera el tema que plantea, el tema de fondo que plantea, que es cómo se ganan la vida los dos protagonistas. Entendámonos, estábamos diciendo la película, que tiene un momento de Martin Balsam al respecto buenísimo, juega con el hecho de... el personaje de Audrey Hepburn es una prostituta, es una escort, es una... como quieran ustedes llamarlo. El personaje de Josh Pepper es un gigoló, no hay más vuelta de tuerca, no hay más. Es un hombre que vive de acostarse con mujeres. Y ella es una mujer que vive de acostarse con hombres. Empolvarse la nariz, como dice ella, $50 cada vez que se empolva la nariz. Blanco y en botella. Y por si queda alguna duda, porque a la entrada de la película, al inicio de la película, hacen un juego con el que la persigue y demás. Siempre hacen el juego de te di $50 por empolvar la nariz. No le está diciendo que le está diciendo lo que no se podía decir en el Hollywood de la época. Le está diciendo, te pagué por acostarte conmigo, quiero más. Estoy enamorado de ti, quiero algo más, quiero que seas solo mía. Es lo que dice uno de los clientes. Ella va buscando dar el pelotazo con un rico que se case con ella y él va buscando que alguien le mantenga, que es lo que están haciendo, que le vayan manteniendo mientras consigue su carrera como escritor, después de publicar un libro que nadie ha leído. Es así de sencillo y así va la historia. Tampoco juega con nada más. Lo que pasa es que en aquella época no podían decir este personaje es una prostituta, este personaje es un gigoló o es un prostituto, como prefieran ustedes, el juego que quieran darle. Pero es así, o sea, que nadie se lleve a engaños, que nadie venga ahora diciendo, hombre, ¿cómo puedes decir eso? Hombre, no lo dejan claro. Mire, hay una escena en la película que ahora hablaremos de ella en la sección spoilers, pero lo deja más claro el agua, de los dos. Esto no tiene que ver con una cuestión ella más o menos, de los dos. De los dos. Y yo quería empezar la película, cuando me he puesto a verla de nuevo esta noche, estaba diciendo, a ver si le pillo más. Pero claro, empieza la película, me aparece Audrey Hepburn, maravillosamente vestida, bajando de un taxi en la puerta de Tiffany's y poniéndose a desayunar con su café en un vaso de plástico y el croissant, y dices tú, ya está, me has desarmado, me has ganado, ya vamos para adelante. Pero no es perfecta. Y ya ahora lo explicaré porque creo que tiene varios problemillas de guión que no sabe cómo arrancar. Por ejemplo, el principal de ellos, uno de los principales, es que a la hora de película está todo el pescado vendido en la lonja. O sea, a la hora de película no hay más película que contar. No hay más película que contar. No les estoy diciendo... No, a la hora de película se ha terminado el drama. No hay drama, ya. Te tienes que inventar más drama. Y como se tiene que inventar más drama, y no me refiero solamente a historia dramática, o sea, a algo triste, ni mucho menos, no, al drama de los personajes, a la historia de los personajes. Te tienes que inventar más historia, te tienes que sacar, tienes que rellenar. Porque a la hora de película, de verdad, que ya solo queda dar un paso, pero entonces empiezan a salir cosas de la manga. Y llega y empieza, y es donde empieza la película a hacerse un pelín larga y a irsele de la mano la duración. Creo que le da muy poco peso a personajes que le podía dar mucho peso y mucho peso a personajes que no pintan absolutamente nada al final. Pero, por ejemplo, por centrarme en lo malo, está muy mal resuelta la escena con Doc.
y no voy a decir más, pero deberían haber visto ya Desayuno con Diamantes. Pero la escena con Doc está mal resuelta, lo de la estación de autobuses. Los diálogos son ridículos. Dense cuenta que es una época de transición en Hollywood, estamos llegando... Toda esta época de los años 50, años 60, es una época de transición en la que el sistema de estudio está desgastándose, pero todavía continúa, y en la que las estrellas cada vez tienen más poder, producen sus propias películas, pero al mismo tiempo hay un nuevo grupo de directores que empiezan a surgir, que vienen de la televisión, todo a partir de los 50 y los 60, gente como Sam Peckinpah, como Samuel Fuller, como Don Siegel, todos empezaron en televisión y todos saltaron al cine posteriormente entre los años 50 y 60. Y en el caso de Blake Edwards era un hombre que venía a renovar la comedia, pero estábamos en una época en la que renovar la comedia significaba convivir con genios de la comedia como podía ser Billy Wilder. Sabrina es de Wilder. Y es con Audrey Hepburn, estamos en esa misma época. Es una época en la que todavía Howard Hawks sigue haciendo películas. Recordemos que tiene todavía una screwball comedy como es maravillosa, que es su juego favorito. Entienden a lo que me refiero, que por un lado quieren evolucionar, con lo cual esta película tiene mucho de screwball comedy, diálogos muy rápidos, personajes muy particulares, la guerra de sexos, pero tiene un tono ácido y moderno que las películas a lo mejor de Wilder no podían tener, no de acidez sino de modernidad en las tramas, no en el trasfondo. No entendamos lo que no es. El trasfondo de Wilder es tan moderno que a día de hoy sus películas son totalmente válidas. Y eso pasa con los directores que son mucho más avanzados a su tiempo. De Wilder no vamos a recordar Avanti, no vamos a recordar qué pasó entre mi padre y tu madre, no vamos a recordar, a veces casi no recordaremos 5 tumbas al Cairo, aunque sería muy triste, o El mayor y la menor, evidentemente, pero sí vamos a recordar Traidor en el infierno, vamos a recordar El crepúsculo de los dioses, vamos a recordar Sabrina, vamos a recordar Con faldas y a lo loco, vamos a recordar La tentación viva arriba también, vamos a recordar El apartamento, por supuesto, y vamos a recordar Primera plana, vamos a recordar El as en el agujero, El gran carnaval, todas esas. ¿Por qué? Porque son películas que temáticamente a lo mejor no, pero ni argumentalmente, pero de trasfondo son totalmente actuales. Sin embargo, esta película tiene una temática mucho más actual, más moderna, que a lo mejor Wilder no quería tratar directamente, aunque lo hizo en Irma la Dulce, y sin tantos paños calientes, pero tomándolo todo como una comedia, lo hizo en Irma la Dulce. De nuevo, la revolución de los 60, de los 50-60, en cambiar los géneros y en cambiarlo todo. Pero lo que no era tan avanzada en el trasfondo. En el fondo es una historia de amor romántico y por momentos de amor romántico un poquito tóxico, según los cánones de hoy. También según los cánones de hoy, esta película no podría haberse rodado porque fuman como carreteros, beben como cosacos y hacen cosas como pellizcar el culo a las señoras en una fiesta, que es lo que hace Josh Pepper en mitad de la fiesta. Escena de la fiesta que, por cierto, sucede demasiado pronto en la película, siendo la mejor escena de toda la película, y te deja siempre como diciendo, va a haber otra escena, va a haber otra fiesta, por favor que haya otra fiesta. Pero en esa fiesta pasa de todo. Estamos hablando de Blake Edwards, ¿cómo no va a pasar de todo? Es Blake Edwards, las fiestas son su especialidad. Y una fiesta de ese estilo, pues evidentemente tienes a la señora que ríe y luego llora, a la del pellizco en el culo, a Irving, que es uno de mis personajes favoritos. ¿Cómo te llamas, querida? Me llamo Irving. Perfecto. Y a Marty Balsam por ahí rondando. El personaje de J, que es maravilloso el personaje, el que nos cuenta el trasfondo y el que hace esa pregunta clave, que es el de ¿tú qué crees? ¿Lo es o no lo es? Y tú te quedas pensando y dices, acaba de preguntarle si eso no es prostituta. Al espectador sí. Evidentemente al espectador le está preguntando eso, le está preguntando, ¿tú qué crees que es? ¿Lo es o no lo es? Pero entre ellos no. Entre ellos está el juego del que si es tan ingenua o se lo hace. Si es realmente un personaje, si Holly es real o Holly es un personaje y realmente no existe nadie como Holly. Que puede ser que solo exista en la cabeza de la propia Holly, que no es del todo mentira. Por no hacer spoilers, evidentemente.
Entonces la película juega con eso, pero el trasfondo, y es muy divertida y es muy ácida en ese momento, pero el trasfondo no es tan adulto ni tan maduro emocionalmente como pueda ser El crepúsculo de los dioses. Es más, no es tan maduro ni tan adulto como pueda ser El apartamento, que es otra... El apartamento siempre ha sido catalogada como comedia y de comedia tiene bien poco. El apartamento es un dramón como la copa de un pino. Es cómica, sí, pero el trasfondo de detrás es muy dramático. Y esta película, y voy a pasar ya a spoilers. Si no han visto Desayuno con Diamantes, paren aquí, vean la película, ya va siendo hora. Y ahora seguimos. Spoilers. Spoilers por todas partes, ¿vale? Spoilers. No digan que no les avisamos. Spoilers. Hay una escena en la película que es cuando él... después de tener sexo ellos dos. Que es cuando tienen sexo y él llega y le dice... ¿esto qué es? Y ella le dice, hombre, no, nada, es que voy a irme con el brasileño. Es cuando ella le entra miedo y demás. Y él dice, ella le dice, no te pertenezco. Y él dice, sí, me perteneces. Eso no suena muy bien, querido Pepper. Para el personaje de Paul no queda muy bonito, por muy enamorado que esté. Y él le hace el gesto de darle los $50. ¿Por qué? Y ahí es, evidentemente, esa es una de las muchas que en el que queda claro que ella es una prostituta, el personaje es una prostituta, no pasa nada. Lo es y no pasa nada. ¿Y es por qué? Porque le está pagando por haberse acostado con él. Le está dando su cheque de $50 por haberse acostado con él. Y está muy bien, no pasa nada. Pero la buena escena, la escena realmente grande de Desayuno con Diamantes no es ni el Moon River, que es la que ha pasado a la historia del cine, ni la fiesta, que es la divertida de verdad, no. Es cuando, después de salir de copas, ellos están hablando entre sí mismos. Y ella está echando... Y él está enamorado de ella. O está enamorándose de ella. Y ella le empieza a decir que si buscar un hombre rico, que tal, que no sé qué, y él le dice, bueno, si no te... insinuando que él está interesado en ella y demás, y ella le empieza a decir que traiga el whisky, que vaya al apartamento, que le traiga el whisky y tal. Y hay una lucha entre ellos dos en la que ella, al final, le dice, él le acusa de ser una prostituta, de empolvarse la nariz, de ir al tocador a empolvarse, y ella le acusa a él, dice, acuéstate con... Que de eso sabes mucho. Y ella le acuesta a él de lo que él hace, que es acostarse con mujeres por dinero. Ser el amante mantenido de una mujer adinerada con un marido, si es que no hay más. Y no lo esconde. Y esa escena, ahí, ese choque de estos, el problema es que la película es una comedia romántica y no quiere ahondar ahí. Sigue adelante. Doc, el marido de Arkansas, de esta mujer, el de Lula Mae, todo esto, cuando Doc aparece y habla con ella, la escena del autobús es ridícula. Lo siento en el alma. Me encanta Blake Edwards, me encanta Desayuno con Diamantes, todo lo que ustedes quieran, pero esa escena no se sostiene. Dramáticamente no se sostiene. Es como, en ningún momento explicas realmente por qué ese hombre se va y bueno, te dejo, y es como, pero... Es como una escena de los años 30 o de los años 40, pero los años 60. Esa es la dualidad del Hollywood de... La otra es una escena mucho más moderna, mucho más Billy Wilder, y esa es una escena que habría estado en... Pues es que no, ni siquiera habría estado en un Howard Hawks o en un George Cukor. Es que a ninguno de ellos se le habría ocurrido meter una escena así. Porque no tiene el cuajo suficiente para que se quede en el espectador. Es una escena... Y al acabar esa escena con la despedida de Doc, se ha acabado la película. Es que no hay más. Es que tenemos que inventarnos drama. Tiene que tirar de dramita, tiene que tirar de ir tirando, y cuando en realidad es la escena en la que ellos dos pasan el día juntos, la escena en la que se acuestan, la pelea, la aparición del brasileño, si quieres... Pim pam pum, bocadillo de atún. Pero ya entonces empieza a meter la muerte del hermano y el otro que se fuga y el tema de la cárcel, que tiene momentos muy divertidos, como cuando a ella le están interrogando, le están preguntando los periodistas y ella está respondiendo y de repente, ¿quién es mi abogado? Pues imagino que el señor Osógenes, y aparece el señor esposado por la policía. Pues no va a ser tu abogado. Todo eso puede jugar con esa baza. Y me parece muy bien, y la película es muy entretenida, pero te das cuenta que a nivel dramático el arco de los personajes ya ha terminado. El arco es
se conocen, tienen serios problemas, tienen un problema muy grave, que es que los dos hacen algo que no es lo más recomendable, si lo prefieren así, para ganarse la vida, para comer y llevar comida caliente al plato. Muy bien, perfecto. Se enamoran, llegan, pasan una noche juntos, tienen un pequeño bache y se recuperan. No hace falta... O sea, lo del Doc sobra, lo del pasado de ella te lo puedes ventilar, te puedes quitar minutos de película, dejarlo con lo del brasileño y tal, si quieres. Si vas a meter lo de Doc, tienes que entrar, imagino que como Capote haría, repito, yo no he leído el libro, pero solo puedo imaginarlo, que es entrar a saco en esa historia y jugar con un humor mucho más negro, más cínico, más ácido, más builder, no tan blanco en la relación. Yo imagino que hasta cierto punto Audrey Hepburn también diría, oye, perdona, pero hasta aquí, esto es lo máximo que te podemos dar, porque es Audrey Hepburn, no es precisamente, pues eso, es Audrey Hepburn, es una estrella, y quizá esa es una de las ventajas, porque a lo mejor con Marilyn Monroe hubieran podido jugar a ir un poquito más allá y a jugar con un aspecto más dramático. Y por favor, que no venga ahora nadie a decirme que Audrey Hepburn era mejor actriz que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un pedazo de actriz como la copa de un pino, y quien tenga dudas que se vea Bus Stop y se vea cualquier película de las dos que hizo con Builder también me vale, ¿eh? Tanto La Tentación Viva Arriba como Con falda y a lo loco, me vale cualquiera de las dos. Dejémonos de tonterías. Marilyn Monroe, aparte de ser un icono y ser un icono sexual y convertirse en la mujer más deseada del planeta y las medidas perfectas y todo lo que ustedes quieran, era un pedazo de actriz. Y lo demuestra, y lo ha demostrado 1.000.000 de veces. Lo demostró 1.000.000 de veces en su momento. Y si alguien tiene dudas, repito, Bus Stop, cojan Bus Stop, la ven el trabajo que hace con el acento, con el personaje y demás, y a partir de ahí ya podemos discutir el resto. Todo lo demás, no estamos... Y entonces, como sé que podía haber sido tan buena como Audrey Hepburn en esta película, siempre me quedará la duda de qué versión hubiera sido mejor. Evidentemente la de Audrey Hepburn es mucho más arriesgada y funciona en gran medida. No funciona el hecho de que la vistan como si fuera una princesa continuamente. Es una prostituta viviendo en Nueva York. No va a funcionar del todo. Porque no lo explican nunca. Y hay unos vestidos que dices tú, madre mía, a lo mejor... Bueno, es más creíble al final con lo de las coletas, el jersey y todo eso, mucho más ese momento. Jolín, pero hay un momento en el que sale casi de la cama con que parece que lleva una sábana y es un vestido perfecto y dices tú, jo, macho, menudo guardarropa, y es un piso en el que no tiene ni muebles ni nada, que juega mucho el diseño, ojito al diseño al diseño de producción, sensacional, ojito al apartamento de él, cómo está distribuido y lo que muestra. Y ojito al apartamento de ella, el sofá bañera, la cocina, cómo está integrada con el resto. Es una cocina que no termina de ser cocina americana. Dónde está la habitación, cómo es, la estantería, lo que hay en la estantería, el gato, cómo se mueve el gato y por dónde se mueve el gato, también muy importante. Esa escalera de incendios que nos lleva a la escena mítica y al perfecto Henry Mancini, compositor mítico de Hollywood, banda sonora magistral. Llega un momento en el que ella canta el Moon River, nadie creía que... Bueno, canta muy bien y lo canta ahí con su... Él se queda loco y se enamora de ella. Todo bien. Pero es que toda la banda sonora de la película es el Moon River una y otra vez. Llega un momento en el que uno puede decir, a ver, un poquito de otra cosa, tampoco pasa nada. Porque están en la fiesta, están bailando y es una versión del Moon River rápido. Y se encuentran y es otra versión del Moon River pero lento. Y así continuamente, con armónica, sin armónica, con guitarra, sin guitarra, y así todo el rato. Y llega un momento en el que dices, hombre, un poquito más de variedad a la banda sonora, tampoco le hubiera pasado nada. Siempre vamos a hablar de esta película, vamos a relacionar con Audrey Hepburn, pero por favor, nunca nos quitemos de la cabeza el papel que se marca Josh Pepper. Josh Pepper, que lo tenía todo para ser una gran estrella de Hollywood, que lo tenía todo para convertirse en el nuevo galán, en uno de los galanes de la nueva generación de Hollywood, y que, pues, el alcohol y las drogas casi acaban con su carrera. La televisión vino a rescatarle con Banachek, mítica serie, por cierto, que hacía un personaje polaco, como aquí. Tiene su motivo y su porqué, polaco, de herencia polaca, como Banachek. Y luego, cuando recuperó un poquito de
con Banachek volvió otra vez al tema de drogas y el equipo A, de nuevo la televisión, salvó su carrera y el equipo A le salvó la carrera. Pero es un actor que posiblemente a los dos protagonistas, casi con un poquito de suerte, y si no hubieran tenido, pues en el caso de Josh Pepper, los problemas con el alcohol y las drogas, y en el caso de Audrey Hepburn, aquel fatídico cáncer que nos la quitó, pues a lo mejor serían actores que estarían activos o que estarían por aquí rondando a día de hoy. Recordemos que son de la quinta más o menos de Michael Caine, sobre todo en el caso de Josh Pepper. Entonces podíamos haberlo tenido. A día de hoy es una pena, pero el magnetismo que transmite, la química entre ellos dos brutal, y el magnetismo que transmite él es una pasada, una auténtica pasada. De verdad, era un animal cinematográfico que realmente no... Pues hay carreras que se truncan y ya está. También está Marty Balsam por ahí. Lo que es imperdonable en la película, y esto sí que es lo peor de todo, y el propio Blake Edwards lo reconocía, y decía que si hubiera que hacer, si pudiera hacerlo, haría el casting de nuevo, es el personaje de Mickey Rooney. El casero japonés. No puedes poner a Mickey Rooney de casero japonés. No puedes. Repito, no puedes. Es ofensivo hasta niveles que a mí, que me da igual todo, me parece ofensivo y mucho. Y es el hecho de que, tío, no había ningún actor japonés en el universo que tienes que ponerle los ojos achinados a Mickey Rooney y meter una dentadura de palo para hacerlo de japonés. O sea, es tan ridículo. El propio Blake Edwards se avergonzaba de ello. Y no porque Mickey Rooney lo hace genial. Es Mickey Rooney, tío. Es una estrella. Lo hace muy bien todo. Todo lo que queráis. Pero por favor, ese señor no puede ser. No había ningún actor japonés. No había, yo qué sé, cualquier cosa. Ficha Josh Takei, que por aquella época tenía que estar casi a punto de empezar Star Trek o algo de eso. O alguien habría por ahí, por favor. Coges las películas de Kurosawa y dices, Toshiro Mifune, venga, tráete a Toshiro Mifune para que haga de casero japonés. Oye, se tira aquí un par de meses o un mes y genial. De nuevo, fíjense una cosa que también quiero comentarles, es que da para mucho la película, que tiene una narración muy sencilla, muy aunque se nota a veces demasiado los cortes en el montaje, pero fíjense, sobre todo en ciertos diálogos, fíjense en cómo capta la luz de la cara de los personajes cuando está en primeros planos, que parece casi difuminado, los rostros de los personajes, y fíjense que es algo que es, cómo se nota la diferencia de cuando es Nueva York, cuando ella está en el escaparate de Tiffany's, que ves el taxi venir a lo lejos, cuando hay un momento en el que están llegando al edificio de apartamentos de ambos. Todo eso son Nueva York real. Y luego cuando están en el Nueva York de set de rodaje. El final bajo la lluvia. Cuando salen de la tienda de saldos con las caretas de Halloween. Momento surrealista, muy divertido. Ya les digo, si es que ahí está el final de la película, a la 1:20 casi. Cuando salen con las caretas puestas y cruzan la calle sin mirar, es un set y se nota. Y véanlo porque por la altura que toma la cámara, por el propio pavimento de los edificios, se nota que son de cartón piedra. No tanto, pero se nota. Y fíjense cómo están elaborados esos sets para que encajen con la realidad, porque se fueron a rodar gran parte o una parte de los exteriores en Nueva York. Y en la propia Tiffany's y todo eso que le vino genial a la compañía. Ya digo que es una película que parece aparentemente sencilla de narrar, pero que tiene esos detallitos que nos demuestran que Edwards a nivel visual también tenía claros muchos conceptos que hacían eso, que estuviera a caballo de la nueva comedia y la screwball comedy antigua, con unos argumentos muy interesantes, muy nuevos, muy frescos, pero con un trasfondo, con un fondo más... que no llegaba a ser todo lo amargo, todo lo cínico que podía haber sido con la temática que tiene. Le pasa a Billy Wilder en Irma la Dulce, que no es mucho más ácida, mucho más poderosa el Crepúsculo de los Dioses que Irma la Dulce. ¿Por qué? Porque en Irma la Dulce es casi como si tuvieran miedo de decir, oiga, estamos hablando de la prostitución, vamos a que sea todo cómico. Y no termina de cuajar. Pero bueno, eso ya también depende de cada uno y de la forma de enfocarlo, y que era una época determinada y un cambio de generación, y llegaba
un nuevo Hollywood y todo eso. Hay que entender el contexto sociocultural histórico de la época para entender el cine que estamos viendo. Hay que entender cómo estaba acabando la época de los estudios, hay que entender cómo estaba acabando la carrera de grandes directores, o incluso, bueno, sí, acabando en muchos casos, y empezando una nueva generación de grandes directores. Hay que entender cómo estaba evolucionando el lenguaje cinematográfico, cómo estaba llegando, el color se había instaurado ya de golpe, cosa que antes no. Todo eso hay que entenderlo para entender De Sueño con Diamantes como un referente de su época y como una película que tiene cosas muy buenas, muy buenas, ya les digo que es una película muy buena, que es un clásico indiscutible, pero que tiene elementos que unos no han envejecido bien y otros, narrativamente hablando, no son todo lo buenos que podían haber sido. Esta película en manos de Bilder podría haber sido otra cosa, por ejemplo. O no, o a lo mejor hubiera hecho otro Irma la Dulce y no se hubiera atrevido. No lo sabemos, no lo sabremos. Lo que nos queda es esto y lo que nos queda es decirle lo de siempre. Muchas gracias, Almirante, por habernos pedido esta videocrítica. Le dais al like o suscribís, nos contéis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.